Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 28 de abril, en la cuarta semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Celebramos en este día a San Pedro Chanel, presbítero y mártir. Bueno, es un santo francés, ¿no? Del siglo XIX y que hizo su apostolado misionero en Oceanía. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuando con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que determinan los inicios de la Iglesia católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el capítulo 11, versículos del 19 al 26. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Bueno, este pasaje, esta narración es como una especie de retroceso, ¿no? Al capítulo séptimo, después del martirio de San Esteban, como un flashback, ¿no? Que sucede en las narraciones. Y precisamente podemos observar aquí el nacimiento de la iglesia en Antioquía, que es lo que se va a destacar, ¿no? Sabemos que en el mundo romano, o el imperio, estaban Roma, eh, estaba Alejandría y Antioquía, ¿no? En, en términos de importancia y de población también, ¿no? Se dice que Antioquía, que era una ciudad de Siria, tenía alrededor de medio millón de habitantes. Entonces podemos imaginarnos eh, el tamaño y la importancia, ¿no? Bueno, continuamos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Bueno, recordemos que en griego buena nueva es evangelio, ¿no? Angelo, Angelium, que es buena noticia, buena nueva. Y también importante observar que como después de la persecución a raíz del martirio de San Esteban, salieron, ¿no? Todos, se dispersaron. Algunos fueron a Antioquía. No los apóstoles permanecieron en Jerusalén, ¿no? Según el texto. Pero los demás discípulos se fueron. Y era de esperarse que, a pesar de que el centro, el destino, ¿no? del Evangelio eran los mismos judíos, seguramente en los grupos habían también griegos, dice, ¿no? Se pusieron a hablar también a los griegos, o helenistas, también llamados helenistas, que pudieron ser judíos nacidos en Grecia, o en el país, ¿no? En la región griega, eh, y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Otra también razón es que posiblemente esto ya era después del primer concilio de Jerusalén, que se va a ver en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro, ¿no? Relató cómo el Señor
le había ordenado, ¿no?, que los gentiles o incircuncisos o paganos también recibirían el Evangelio. Muy bien, como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número de helenistas, ¿no? Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Muy bien, entonces, al escuchar, ¿no?, que esto sucedía en Antioquía, enviaron a Bernabé. Y no solamente lo enviaron, se puede eh, presumir de esto que estaba pasando, ¿no?, sino que pudiera organizar algo, ¿no?, con respecto a los creyentes del mundo griego, que se convertían, ¿no?, se hacían cristianos, eh, seguidores de Jesucristo. Y aquí él se admiró de la gracia con que Dios, la acción de la gracia de Dios, ¿no? Y podemos aquí inferir del Espíritu Santo. ¿Quién es el que está dirigiendo a la iglesia, ¿no?, y la acción de todos los creyentes? Muy bien. Y aquí lo dice, ¿no? Porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Bueno, entonces, importante, ¿no?, saber que en Antioquía de Siria, eh, donde ya había una iglesia, los discípulos fueron llamados cristianos, que fue como un apodo inicialmente, ¿no? Pero luego, al ser el nombre propio de Cristo, ¿no?, ungido como nombre propio, entonces los seguidores serían llamados cristianos. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 86, que como vemos es un salmo de alabanza, ¿no?, por el responso. Nos dice el salmista entonces: alaben al Señor todas las naciones. Y también podemos darnos cuenta que es un salmo universalista, ¿no? O sea, que es profético, mesiánico de la iglesia, lo que será el nuevo pueblo de Dios, ¿no?, la iglesia católica o universal. Y dice así: Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Bueno, la ciudad de Dios era la ciudad de David, ¿no?, Jerusalén. Y aquí precisamente dice, Él la ha cimentado, Él la ha fundado sobre Sión, que es el monte santo, ¿no? Y, y destaca la preferencia del Señor, Dios, por Jerusalén. Continúa el salmista. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles.
filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Bueno, aquí está también otro detalle del, del salmo profético, mesiánico, universalista, que integra aquí regiones, ¿no?, que serán eh, creyentes en Dios, ¿no? Obviamente ya en la época mesiánica. Egipto, Babilonia, ¿no?, filisteos, tirios, etíopes han nacido allí. Entonces, profético, ¿no? Y termina, el Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Bueno, cuando dice el texto, este ha nacido allí, y en la anterior estrofa también, ¿no? Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. Y en la anterior, ¿no? Todos estos países y regiones que no eran mínimamente judíos, ¿no? Eh, Han nacido allí. Esta es una referencia al bautismo, ¿no?, que es el nacimiento de lo alto, del agua y del espíritu, como dice Jesucristo a Nicodemo. Es el nuevo nacimiento, es el nacer del espíritu, ¿no? Es la regeneración del hombre, de la humanidad en Dios, ¿no?, en el espíritu. Y vamos ya al Evangelio, continuamos con el Evangelio según San Juan. Tenemos en esta oportunidad el capítulo 10, versículos del 22 al 30. Muy bien, nos dice entonces San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Bueno, aquí podemos detenernos un poquito para un detalle contextual, ¿no?, histórico. La dedicación del templo se refiere a lo que sucedió después de que Antíoco, em, el gobernante Seleucida, ¿no?, o sea, de los griegos, había profanado el templo, ¿no?, y destruido, pues, el altar, ¿no?, cosa horrenda para los judíos. Entonces, Judas Macabeo, en el año 148, realiza la dedicación del templo, ¿no?, la reconsagración, digámoslo así, ¿no?, de la santidad del templo, que era lo más grande que tenía el pueblo judío, ¿no?, especialmente por razones litúrgicas. Los judíos celebraban la liturgia en el templo, ¿no?, con cantos, en las festividades especialmente. Y obviamente el sacrificio cruento e incruento que realizaban en el templo. Bueno, entonces esta era la fiesta de dedicación del templo, eh, se realizaba en invierno, dice, ¿no? O sea, los meses de diciembre. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, o sea, la parte oriental del templo, ¿no? El templo siempre eh, estaba orientado hacia el oriente. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Bueno, los judíos aquí, recuerden, San Juan trata a los fariseos, o sea, las autoridades religiosas judías.
escribas, fariseos, doctores de la ley. Entonces ellos querían que Jesucristo no se los dijese en parábolas, en signos, que era suficiente, ¿no?, para creer. Sin embargo, ellos le dicen, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Un poco enigmático, ¿no? O digamos lo que enigmático de por sí este pasaje. Porque si bien es cierto, Jesucristo había hecho cantidad de milagros, curaciones, portentos, ¿no?, resucitado muertos. Y las obras son las que hablan, ¿no? Y dan testimonio de Él, como dice aquí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, las que hace Jesucristo. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. La parte enigmática es porque no son de mis ovejas. O sea, no creen porque no son de mis ovejas o porque no son de mis ovejas les impide creer. Algunos atribuyen esto a la predestinación, ¿no? No eran de sus ovejas. O estaban cegados todavía, ¿no?, por propósitos providenciales, ¿no? Y leyendo el capítulo 11 del libro de San Pablo a los romanos, podríamos entender más, ¿no? Tenían que venir los gentiles, los paganos, ¿no?, a quienes ellos, los judíos, despreciaban, para luego entrar los judíos. Bueno, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí también es importante, ¿no?, que hay unas ovejas que sí escuchan la voz. Podemos aquí decir de los pobres, desposeídos, enfermos, viudas, huérfanos, ¿no?, lo más bajo de la sociedad judía, que eran despreciados porque los mismos judíos, las autoridades religiosas, decían que eran así, eran pobres porque eran pecadores. Y son ellos los que acudían y seguían a Jesucristo, ¿no?, como la esperanza de su mejoría. Ellos lo siguen. Por eso Él dice, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, que serán los que creerán, ¿no?, finalmente. Aquí lo hace en futuro. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Los futuros cristianos, después de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obviamente serán parte de su cuerpo, sus miembros, ¿no?, que es su iglesia, su esposa, ¿no?, con quien contrae nupcias y se hacen uno solo, Jesús, Jesucristo y su iglesia. Entonces, nadie las arrebatará de mi mano. A esas ovejas, ¿no?, a quienes les da vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. A menos que estas ovejas, lo hemos dicho en anteriores pasajes, se separen de él, ¿no? Y continúa, lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Es muy interesante lo que dice ahora. Primero, y nadie las arrebatará de mi mano, pero ahora dice que lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas.
que es aquí referido a las ovejas, a la humanidad, digamos, ¿no? Entera. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre, incluso las ovejas que nadie puede arrebatar de la mano de Jesucristo, como lo dijo anteriormente. Y concluye haciendo estas dos aseveraciones. Yo y el Padre somos uno. Lo ha dicho, ¿no? Nadie las arrebatará de mi mano y luego nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. O sea que el Padre y Jesucristo son uno. Bueno, y por esto, precisamente por esto, en el siguiente versículo, los judíos tomarán piedras para apedrearlo, ¿no? Porque al hacerlo, al haber dicho esto, Él se está haciendo Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.